El tema Siria ha estado presente en los últimos 20 días en todos los medios de comunicación del mundo. No cabe duda que la geopolítica con el tema de Siria ha sufrido ciertas transformación. Hay una visión nueva cuando tocamos el tema de Siria, que es materia de la geopolítica, y justamente por eso hemos invitado a Rolkin Lorenzo, el joven estudiante de Derecho que tiene la capacidad, la genialidad de abordar con cientificidad, con sobriedad, los principales temas del mundo. Su honor. El honor es mío siempre estar acá en este programa. Tema Siria, vamos a ponernos en Siria, porque no cabe duda que con este tema hay cosas nuevas que ver. Por ejemplo, si hubiese sido 10 años atrás, ante el mismo hecho, los Estados Unidos hubiesen de inmediato, no le hubiesen preguntado a nadie, hubiesen activado una acción militar, seguro. Sin embargo, aquí notamos que un presidente Barack Obama, sigiloso, zigzagueante, inteligente. Bueno, Michael, yo creo que para entender el problema que ocurre en Siria y entender eso que usted ha dicho, hay que explicar brevemente cuál es el origen de ese problema. Lo que está pasando en Siria ahora no es más que una consecuencia del movimiento de la primavera árabe. Y me explico. ¿Qué es la primavera árabe? La primavera árabe no fue más que aquel conjunto de protestas que se iniciaron en aquellos países árabes e islámicos. ¿Del norte de África? Claro, que eran gobernados en ese momento por presidentes militares que tenían en el poder 20, 30 y hasta 40 años. Esas protestas derrocaron al presidente Ben Ali en Túnez, que gobernaba ese país desde 1991 hasta 2011, derrocaron al presidente Mubarak, que gobernó ese país desde 1981 hasta 2011, y que heredó el poder de Anwar al-Sadat y de Gamal Abdel Nasser. También derrocaron a Ali Abdullah Saleh, que gobernó a Yemen durante 31 años, muy parecido a lo que ocurrió con Trujillo. Y también se extendieron, pero en un caso un poquito más diferente, a Libia, donde el coronel Muammar Gaddafi gobernaba ese país desde 1969 con mano de hierro, pero que, sin embargo, hay que aclarar que elevó la calidad de vida. Libia era el país del norte de África con la mayor calidad de vida. Esas protestas también se extendieron a Siria, donde gobierna desde el año 2000 Bashar al-Assad, que heredó el poder de su padre, Hafez, que llegó al poder en 1971 y muere de un paro cardíaco en el año 2000. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a los Somoza, donde heredaron el poder, a los Duvalier, con Jean-Claude Duvalier, y en Corea del Norte con Kim Jong-il. Pero la pregunta es, ¿por qué, si los otros regímenes militares, dictatoriales, cayeron, por qué Siria, donde también se extendió la protesta, no ha caído? Yo creo que por 3 razones. Vamos. ¿Cuál es la razón principal de eso? Es que el gobierno de Siria, que históricamente ha sido de tendencia socialista y un aliado fundamental de la antigua Unión Soviética y de lo que hoy es la Federación Rusa, ha recibido ayuda de 3 sectores poderosos. Primero, de Irán. ¿Por qué de Irán? Porque si cae Siria, cae Irán. Y me explico más luego. En segundo lugar, ha recibido una ayuda económica y también en venta de armas, hasta más de 1.200 millones de dólares en armas desde el año 2011, de Rusia y su presidente, Vladimir Putin, y su antiguo expresidente, Dmitry Medvedev, y también del grupo llamado terrorista por la Unión Europea y por los Estados Unidos, Hezbollah. Entonces, yo digo que de ese problema también hay otro problema, valga la redundancia. ¿Cuál es? Un problema religioso. Ahí está la raíz de eso. El islamismo, como el cristianismo, se divide en sectas. Como el cristianismo tiene el catolicismo, los protestantes que interpretan la religión de una forma diferente cada uno, el islamismo o la religión mahometana tiene lo mismo. Y están los chiitas, los sunitas y los lawis. Los chiitas representan el 85% de los musulmanes en el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que en Siria los chiitas son mayoría y los sunitas, pero quienes controlan a Siria políticamente son los lawis, que es una corriente religiosa que apenas es el 12% de la población. Entonces, esa corriente religiosa es la que ha estado en el poder desde 1971. Pero son más radicales. Claro, son yihadistas por completo. Y me explico lo que es yihadista. El yihadismo no es más que la guerra santa. Yo entiendo que de todo este problema van a haber 2 grandes beneficiados y 2 grandes perjudicados. ¿Quiénes van a ser los 2 grandes beneficiados en caso de que el presidente Bashar al-Assad caiga? Los grandes beneficiados sin duda van a ser Israel y Estados Unidos. ¿Por qué Israel? Primero porque Siria siempre ha sido como el muro de contención contra el movimiento sionista. Israel, cuando le viene en deseo atacar cualquier país vecino, lo ataca, pero a Siria nunca lo ha podido atacar. De hecho,
le quitó gran parte de los territorios que se llaman los Altos del Golán, y el padre de Bashar al-Assad, Hafez, fue quien comandó las tropas sirias en la guerra del Yom Kippur. ¿Por qué digo que Estados Unidos va a ser el segundo gran beneficiado? Porque ya va a tener un dominio completo, prácticamente, del Medio Oriente. Un antiguo general de 4 estrellas, apellido claro, norteamericano, dijo que los Estados Unidos se proponían en los próximos años cambiar el mapa político a 7 países árabes. Y así ha pasado. Lo que pasó en Túnez, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Yemen, lo que pasó en Egipto. Pero ellos entran dentro de esos países árabes a Irán. No es árabe, es musulmán. Así es. No todos los países musulmanes son árabes. Irán... Rolkin, ¿no será que tú le tienes miedo a analizar este problema sirio desde la óptica norteamericana? Porque Estados Unidos ha enfrentado otras grandes complejidades. Esta vez no. Esta vez el presidente Barack Obama, como el Congreso, como la sociedad norteamericana, no ha decidido de manera unilateral, como muchas veces lo ha hecho, atacar Siria. ¿No será que el poder hegemónico de Estados Unidos en este momento está roto? ¿No será que la crisis ha golpeado realmente ese país? No sé, porque Alemania, a mí me asombró mucho que Alemania dice, no, yo no me voy a meter en eso. Reino Unido, Inglaterra dice, no consiguió el apoyo. Francia es el único que ha estado bien activo de parte de Estados Unidos. Pero hay como un temor real en Occidente de atacar Siria. Mire, yo le voy a contestar primero por lo último que usted dijo. ¿Por qué? No, contesta por lo primero. Claro, voy para ¿Tiene allá. miedo, Rolkin, de meterle mano a los yanquis? No. Mire, ¿por qué Alemania no ha dicho voy a la guerra? Y prácticamente lo dijo directamente la canciller alemana, que es la jefa de gobierno, Angela Merkel. Por lo siguiente, todo gobierno que va a una guerra, su presidente o su jefe de gobierno adquiere una alta impopularidad. El ejemplo fue el presidente George Bush, que salió con una de las tasas de rechazo más altas de la historia de los Estados Unidos. Lo que ocurre con Alemania es que el próximo domingo hay elecciones allá y la canciller o primera ministra Angela Merkel se va a reelegir. Entonces, tendría consecuencias electorales devastadoras que ella, en medio de unas elecciones, diga Alemania va a la guerra o va a una misión militar a Siria. ¿Tú sabes por qué cambiaron a Alemania el tema sirio? Por el vegetarianismo. Allá se estaba discutiendo leyes que tienen que ver con la alimentación vegetariana. Oye, si yo tan lejos de eso. Claro, claro. Entonces, el caso de Estados Unidos, bueno, la gente se pregunta, pero ¿por qué Estados Unidos no ha intervenido en Siria cuando los alegatos son muy parecidos a los de Irak en el año 2003? La supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein. Ocurre lo siguiente, sabemos que el organismo internacional, la figura de derecho internacional público, que da la autorización para que un Estado o la comunidad internacional ataque a otra nación que representa un peligro para la paz regional, es el Consejo de Seguridad. ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de Seguridad? 15 miembros. 10 de esos miembros son rotativos y 5 de esos miembros son permanentes. ¿Cuáles son esos 5 miembros permanentes? Los 4 ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Pero se agrega otro que por su tamaño e influencia no se puede quedar, China. Entonces, de esos 5 miembros, esos 5 tienen poder de veto. Esos 5 miembros, 3 de ellos pueden decir, sí, vamos a la guerra, pero si 2 dicen no, es que no, aunque son minoría en ese caso. Y eso es lo que ha pasado, que Rusia y China han ejercido el poder de veto, porque en el año 2011 invadieron Libia, pero la OTAN, digamos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero yo entiendo, mire, además, qué cosa tan paradójica de la vida. El presidente Barack Obama, cuando en el año 2003, el entonces presidente George Bush hijo fue a la guerra a Irak, fue de los senadores, en ese momento senador por el estado de Illinois, que votó en contra de la guerra en Irak y llegó a decir esta palabra: la guerra no es la mejor respuesta. Y hoy también su secretario de Estado, John Kerry, quien también se opuso no solamente a la guerra de Irak, sino también a la guerra de Vietnam en los años 60 y principios de los 70, basó su campaña electoral en el año 2004, cuando perdió de George Bush, hablando en contra de las guerras y de que ya esa etapa debía de ser superada en la historia de los Estados Unidos. Mire, otra cosa, creo que lo más importante... Le suma eso, porque ya terminó el tiempo. Alguien dijo, ¿existe posibilidad todavía de un ataque? Realmente, pregunta para Rolkin,
el ataque es posible todavía, finalmente. Puede ser posible, porque todo Estado está en la obligación de evitar el genocidio, como fue lo que ocurrió en Siria. No se sabe si fue el gobierno o fueron los rebeldes. Cuando ese Estado no garantiza evitar el genocidio, la comunidad internacional debe de intervenir. Pero, Michael, yo creo que el más perjudicado, lo que se busca con esto, Estados Unidos, es cercar a Irán por todos los lados. Y sencillo, ¿con quién hace frontera Irán al este? Con Afganistán. ¿Por quién está ocupado Afganistán? Por los Estados Unidos. ¿Con quién hace frontera al oeste? Con Irak. ¿Por quién está ocupado? Por los Estados Unidos. ¿Y con quién hace frontera al noroeste? Con Siria. ¿Y por quién podría estar ocupado? Por Estados Unidos. Yo creo que ese es el mayor objetivo que buscan los Estados Unidos. Cercar a Irán para que ya deje de ser no solamente una amenaza supuestamente de destrucción masiva, sino petrolera. Muchas gracias. El gusto es mío. Excelente. Royki Lorenzo, estudiante de Derecho, un analista frecuente a nuestro programa, nos ha desarrollado el tema de Siria.